Bueno, bienvenidos a la unidad 2, la clase de debugging. Esta clase es para todas las comisiones, así que por lo menos no se van a poder quejar de que una comisión vio una cosa y otra comisión vio la otra, porque todos vamos a ver lo mismo. La idea de esto es darles una introducción a cómo se hace debugging. Ustedes me van a decir, eso lo aprendimos en una materia de programación, y es verdad, pero cuando tienen que trabajar sobre un sistema embebido, sobre una placa en particular, bueno, las cosas cambian un poco. Entonces nos vamos a dedicar a ver cómo es el debugging cuando estamos trabajando sobre una placa o estamos haciendo una cross-compilación de un programa y lo estamos ejecutando en otra computadora, no la computadora que estamos usando para desarrollar. Así que esa es la idea de la clase de hoy y sirve como tema para introducir entrada-salida, ya que es la última unidad que nos falta en la materia para terminar, así que es una buena forma de empezar la unidad de entrada-salida. Luego, la semana que viene va a haber una clase más teórica de entrada-salida, más formal, donde todo lo que veamos sí va a entrar en el examen parcial. Acá en esta clase de hoy es más informativo y más práctico. Esta clase tendríamos que darla en un laboratorio con las placas para que ustedes tengan acceso. Pero bueno, este cuatrimestre no estuvo el laboratorio disponible, no lo terminaron de armar. Tenemos las placas, pero no tenemos dónde sentarlos y dárselas, así que la vamos a tener que ver por Teams. ¿Cuál es la diferencia entre una computadora y un microcontrolador? Y esto es un tema que lo veíamos en la materia anterior, ahora lo relegamos un poco a la unidad 2. En una computadora de propósitos generales, como la que está acá a la izquierda, existen los tres bloques funcionales. Está la CPU, la memoria y la entrada-salida, ¿sí? Ya somos especialistas en CPU, nos pasamos toda una unidad, casi todo un mes y medio viendo cómo funciona una CPU. Ya vimos el funcionamiento de la memoria y en particular de la memoria caché. Y bueno, ahora nos toca ver entrada-salida. Generalmente hay bases de expansión para entrada-salida, ¿sí? Casi no hay ninguna computadora que no tenga un puerto USB. Computadoras de escritorio suelen tener puertos PCI o otras clases de puertos, ¿sí? Para conectar dispositivos de entrada-salida. Pero también hay puertos para conectar memoria secundaria, ¿sí? Para conectar discos rígidos, para conectar cualquier clase de almacenamiento, puertos SATA, puertos M2, etc. Inclusive USB también sirve para conectar memoria secundaria. Pero tenemos también zócalos para expandir la memoria principal, ¿sí? La memoria SDRAM, la memoria RAM sincrónica dinámica. Suele poseer una computadora de propósitos generales, un sistema operativo que la funcionalidad, aparte de administrar el hardware, es permitir cambiar el programa que se está corriendo, o sea, cuál es la aplicación que se está ejecutando, la aplicación en cuanto a qué aplicación le estamos dando a la computadora en ese momento. Y dependiendo del programa que estemos corriendo, bueno, va a cumplir la aplicación de ser un procesador de texto, va a cumplir la aplicación de ser un navegador de internet, un renderizador de imágenes, lo que sea. Esto en cuanto a computadoras de propósitos generales. Pero también hay otras computadoras, como los microcontroladores, que también tienen los tres bloques funcionales, o sea, tienen CPU, tienen memoria principal, tienen entrada-salida, pero están integrados en un único chip. Todos los bloques funcionales están en un solo chip. Suele tener periféricos de entrada-salida que permiten conectar dispositivos, aunque no son generalmente USB, PCI y los más estandarizados en una computadora de propósito general, sino que son periféricos para un tipo de comunicación o protocolo muy específico, ¿sí? Como el GPIO para conectar pines de entrada-salida, UART, SPI, cuadrado C, etc. La memoria principal en un microcontrolador generalmente no se puede expandir. Existen microcontroladores, obviamente, en donde se puede expandir la memoria principal, pero no es lo más común. Me atrevería a decir, en el 99% de los casos no vamos a encontrar que podamos expandir la memoria principal de un microcontrolador. Y la memoria secundaria, que hoy en día es típicamente flash, tampoco suele ser, tampoco la podemos expandir. Obviamente a través de alguno de los dispositivos, de los periféricos de entrada-salida como I cuadrado C o SPI, podemos agregarle memoria flash a un microcontrolador, no es imposible, pero solemos elegir un microcontrolador que tenga la cantidad de memoria flash que nos alcance para lo que tenemos que hacer y nunca más lo vamos a tener que expandir. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque se suele programar lo que hoy está de moda decir bare metal, o sea, programar sin sistema operativo.
que este microcontrolador corra un único programa y lo esté corriendo todo el tiempo, no se detiene nunca. Y no está cambiando cuál es el programa que nosotros estamos ejecutando en ese microcontrolador, salvo que, bueno, tengamos updates y tengamos alguna versión más nueva de ese programa, y ahí sí vamos a estar cambiando el programa, pero no va a cambiar la aplicación, no va a cambiar la función específica que cumple ese chip. Esa es la diferencia entre un microcontrolador de aplicación específica y una computadora de propósito general. Estas diapositivas que tienen la bandita roja arriba a la derecha quiere decir que son preguntas que podemos tomar en el parcial. No hay muchas, hay 2 nada más en esta presentación. Lo aclaro porque va a haber un montón de información y no que es a título informativo, a título de que si a ustedes les interesa aprender cómo programar un microcontrolador, lo tengan, pero no tiene sentido que le preguntemos cosas específicas de un microcontrolador que por ahí dentro de 2 años ya no existe más. Entonces marcamos con esa bandita roja las cuestiones que sí son más genéricas que nos permiten hacerles preguntas en el parcial. ¿Alguna duda con esto? Ahora que ya saben que es un tema de parcial. No, profe, igual. Sería la diferencia entre de estos dos, la computadora y el microcontrolador. Claro, si te pregunto cuál es la diferencia entre una computadora y un microcontrolador, me tenés que recitar esta diapositiva. Así que veamos qué hay hoy en día en el mercado. Bueno, computadoras, me imagino ya conocen. Vamos a ver microcontroladores que hoy en día son populares, que hoy en día se consiguen, que son modernos. Hay en la historia un montón de microcontroladores. Vamos a hablar de los que son más comunes hoy en día. Muchos de ustedes escucharon hablar de Arduino, me imagino. Quizás no saben bien exactamente qué es Arduino, pero saben que es algo interesante y que por ahí les interesa aprender. El Arduino no es otra cosa más que un framework, un marco de trabajo, una plataforma que está basado principalmente en los chips ATmega, o al menos comenzó de esa forma, pero hoy en día está expandido un montón de chips. En el Arduino original el microcontrolador era de 8 bits con una arquitectura ABR. Lo que tiene de bueno Arduino es que tiene una biblioteca comunitaria que es enorme. Realmente, si ustedes quieren buscar un ejemplo de conectar un sensor a un microcontrolador, casi seguro van a encontrar a alguien que escribió una biblioteca de Arduino para manejar cualquier sensor que se les ocurra. De hecho, a partir del 2010 en adelante, que esto se hizo recontra popular, empezaron a aparecer un montón de sensores muy baratos fabricados en China, justamente porque lo soportaba Arduino y cualquiera se bajaba una biblioteca de Arduino que soportaba cualquier sensor. Eso lo hizo muy, muy popular, pero bueno, vamos a ver que hay cosas que nos dan mejor porte a la hora de desarrollar una aplicación que Arduino. Una de las cosas que a mí en particular no me gusta de Arduino es que no soporta un debugger, salvo obviamente si estamos programando el microcontrolador de la placa Arduino en C, sí podemos conectar un debugger, pero los proyectos escritos en Sketch para Arduino no soportan un debugger, no pueden poner un debugger y frenarlo y ver cuál es el estado de ejecución de una CPU. ¿Qué es lo bueno que tiene Arduino? Que corre en casi cualquier lado. De hecho, esta biblioteca se puede portear para correr inclusive en estos otros 2 micros que tenemos acá a la derecha. Entonces, eso es muy, muy bueno de Arduino. Otra familia que es muy popular ahora, de hecho la enseñamos en electrónica con Carlos Maidana, es la familia ST, en particular los micros ARM STM32. Acá hay una placa muy, muy popular, que es muy barata, muy sencilla muy sencilla de adquirir, se vende casi en cualquier lado. Estos microcontroladores de ST están basados en la familia ARM, Cortex 1, 2, Cortex 0. Son de 32 bits con arquitectura ARM. No tienen una biblioteca comunitaria extensa, o sea, no es una biblioteca que escribe un montón de gente y la comparte libremente, sino que ST como empresa nos provee una biblioteca que se llama HAL, Hardware Abstraction Library. Y en esta biblioteca están todas las funciones más comunes que podemos utilizar para acceder a los distintos periféricos del microcontrolador. Para poder programar este chip, si bien hay una forma de hacerlo como el Arduino a través del puerto serie, generalmente viene un circuito programador, que es un dispositivo, y ese programador también nos permite la función de debugging, de hacer de debugger. El ST-Link V2 es uno de los más populares. Utiliza el protocolo SWD, que es uno de los protocolos más estándares que hay para
hacer programación y para hacer debugging. Este chip es muy popular en China, es terriblemente popular en China, tanto que está recontra pirateado y existen clones del chip de ST, al punto tal de que las herramientas de ST tratan de frenar esos clones, bloqueando el acceso desde las herramientas de desarrollo para que no puedan usar los clones. Y hoy en día es muy difícil encontrar un chip original, porque se fabrican más clones que chips originales de ST. Obviamente son muchísimo más baratos. Así que, si bien nos encanta con Carlos usar esta plataforma, es muy difícil conseguir chips originales. Inclusive acá en Argentina hay que comprarlos de ciertos proveedores, pues si lo compramos en cualquier lugar por Mercado Libre, no conseguimos los chips originales. No suele ser un problema si ustedes trabajan con las bibliotecas de Arduino acá adentro, ¿sí? Las bibliotecas de Arduino pueden correr adentro de este chip. Y ahí, como no hay debugger, porque en Arduino no hay debugger, aunque tengamos un debugger para el micro, si estamos corriendo el entorno Arduino no tenemos debugger. Entonces ahí no importa si las herramientas de ST bloquean el debugger, porque igual no lo podemos usar. Entonces estas placas para correr bibliotecas de Arduino son ideales, sean clones o sean originales, pero si queremos trabajarlas en C necesitamos que sea original. La que vamos a usar nosotros es la familia del ESP32. Esta familia es también bastante popular. Solía pasarse de una arquitectura MIPS. MIPS es muy parecida a la arquitectura RISC, unos chips que se llaman Extensa. Así que estaba el ESP32 S2, S3. Y existen ahora estos mismos chips, pero con una arquitectura distinta, que es la arquitectura RISC-V. En particular el C3, ESP32C3, es RISC-V. Y es el que vamos a usar nosotros en nuestras prácticas. Es una arquitectura de 32 bits, sea MIPS o sea RISC-V. El conjunto de bibliotecas para interactuar con estos chips es el ESP-IDF. ESP viene de Expressive, que es la empresa que lo fabrica, Development Framework. Y en el caso particular de los chips ESP32, C3 o S3, el debugger está incorporado adentro del chip. O sea, no tenemos que tener otra placa o otro circuito extra para conectarnos y hacer debugging en esta placa. Está todo integrado adentro del mismo chip, acá adentro. La ventaja que tienen estas placas ESP32 es que tienen radios Wi-Fi y Bluetooth, o sea, se pueden conectar a una red Wi-Fi o hacer una conexión Bluetooth. Y soportan ya por el fabricante actualizaciones over the air, o sea, actualizaciones que nosotros le podemos transmitir. Over the air es porque es inalámbrico, ¿no? Sea por Bluetooth o sea por Wi-Fi. Nosotros le transmitimos por ahí una versión más nueva del programa que el chip está corriendo y eso se escribe en la flash, se actualiza y empieza a correr la versión nueva. Piensen, si ustedes hacen un desarrollo, lo despliegan, ese desarrollo es alguna placa, algo por el estilo que está corriendo en algún lugar. Si ustedes tienen que hacer un update porque encontraron un bug en el software, antes no quedaba otra opción que traer el dispositivo hasta donde ustedes lo podían programar o ustedes trasladarse hasta donde estaba el dispositivo y reprogramarlo. ¿Sí? Cuando eran pocos dispositivos no era problema, pero imagínense, no sé, una flota de camiones que tiene una placa que está corriendo esto y andan por todo el país o andan por todo el mundo. Es muy difícil hacer un upgrade de software en un dispositivo que ya está en la calle. La ventaja que tienen estos ESP32 es que ya el fabricante provee las herramientas para hacer updates over the air, o sea, a través de la comunicación Wi-Fi o Bluetooth. Así que cuando esos dispositivos se conectan a una red Wi-Fi que tiene internet, pueden acceder a un servidor, bajar la versión nueva del firmware que tiene que correr y tiene una memoria flash lo suficientemente grande como para guardar varias versiones del software y cuando bootea elegir cuál es la que quiere correr. Eso realmente es un valor agregado importante que tiene esta plataforma en particular. Veamos los precios. Obviamente hoy en día están en pesos y abajo lo pongo en dólares. Quiero volver a usar estas diapositivas alguna vez en mi vida y esto se desvaloriza muy rápido acá en Argentina. Así que veamos qué es lo que pasa con Arduino. Una placa Arduino, una de las más comunes, la Arduino Uno, cuesta más o menos 4.300 pesos a 500, vamos a decir que son 8 dólares. En Estados Unidos cuesta más o menos lo mismo en Amazon. ¿Qué tiene una placa Arduino Uno de las estándares? Tiene 2 kilobytes de memoria RAM, ¿sí? 2 kilobytes.
2048 bytes para que ustedes almacenen variables. Y tiene 32 kilobytes para almacenar programas, para su memoria flash, para datos constantes o programas. Supongamos que las instrucciones son de 1 byte, bueno, que no son de 1 byte, son 32.000 instrucciones, 32.768 instrucciones, nada más. Es muy limitado, nada que ver a lo que es una PC de propósitos generales. Una PC de propósitos generales tenemos discos rígidos de terabytes y tenemos gigabytes de memoria RAM. Acá vamos a hacer un programa muy chiquitito, muy específico, acotado por el hardware que tenemos. Las placas Bluepill, que son las que están basadas en STM32, también son muy económicas, 4.700 pesos una placa. Acá ya vemos que esta es una muy buena plataforma para correr inclusive las bibliotecas de Arduino, ya que tenemos 20 kilobytes de memoria RAM y 128 kilobytes de memoria flash. Y el precio más o menos está parecido en Argentina y en Estados Unidos, inclusive muchísimo más barato. Y esto es porque son clones, ¿sí? Los clones cuestan $3, es muy barato, casi que es tan económico que sí, aparte es una plataforma de 32 bits que prácticamente ni conviene usar Arduino, conviene directamente poner unas placas de estas que pueden correr el software de Arduino. Pero hay algo que no dijimos, que es que para poder utilizar esta placa hay que usar un programador que nos permite programar y debuguear en la placa. Y el programador, bueno, son $5 más o $7 en Estados Unidos, que los programadores no son tan truchos como acá. Es más barato comprarlo en Argentina que en Estados Unidos. Lo busqué varias veces porque no lo podía creer. Estos programadores también son clones, también se consiguen programadores clones de estos, así que hay de todo en el mercado. Así que tenemos que considerar como que estos dos tienen que ir juntos. Ahora, no necesito un programador por cada placa, sino que si ya tengo un programador, puedo utilizarlo con un montón de placas distintas. Entonces el programador lo compro una vez, las placas voy comprando a medida que las necesito. Y la familia ESP32 vamos a dividirla en dos, porque por un lado tenemos el ESP32C3, que es el que es RISC-V, que es el que vamos a utilizar nosotros. Y por el otro lado tenemos el ESP32 tradicional, que es un micro un poco más viejo, no es RISC-V, sino que es MIPS, y van a ver que hay una diferencia de precio considerable. ¿Por qué? Este micro, el ESP32 tradicional, no tenía malas capacidades de memoria, 512 kilobytes de RAM, tiene medio mega de RAM, mucho mejor que los 2K de Arduino o los 20K del STM32, 4 megas de flash, estamos hablando de megas, por lo menos de memoria flash, pero si nosotros queremos programar, no necesitamos un programador específico, pero si queremos debuguear, sí necesitamos ese programador debugger, así que hay que considerar también ese precio si queremos debuguear sobre estas placas en particular. Así que son $7 más los 13 que cuesta el programador. Acá el programador es bastante caro. Pero si consideramos que vamos a comprar un único programador y muchas placas, a medida que necesitamos hacer proyectos distintos, bueno, se va amortizando el precio del programador. ¿Qué pasa con el ESP32C3? El ESP32C3 adentro del chip tiene un debugger integrado. Entonces, tiene un poco menos de memoria RAM, tiene más o menos la misma cantidad de flash. Acá en Argentina es muy caro porque existe únicamente la versión esta, DevKit 02, que no es la que vamos a usar nosotros vamos a usar una que es bastante más barata. Fíjense que en Estados Unidos la versión que vamos a usar nosotros es bastante más económica, ¿sí? Cuesta $6, es inclusive más barato que un Arduino original, no es tan barato como un STM32, pero el C3 y el ESP32 común en Estados Unidos cuesta más o menos la misma plata y nos ahorramos el debugger. Así que esta es una muy buena opción, lamentablemente no en Argentina. Acá en Argentina se consiguen, pero sinceramente vamos a hacer hoy la clase de debugging. Van a decir, qué bueno que está hacer el debugger, pero en la mayoría de sus proyectos no van a usar un debugger, así que tranquilamente pueden comprar una de estas placas si les interesa hacer algo con un microcontrolador, y salvo que no van a tener el debugger, a menos que compren el programador, no se van a ver limitados en cuanto a lo que pueden hacer con la placa, ¿sí?
Va a ser un poquito más difícil el desarrollo, pero todo se puede manejar. Veamos ahora qué pasa cuando se enciende una computadora y qué pasa cuando se enciende un microcontrolador. ¿Qué pasa cuando se enciende una computadora? Y vamos a referirnos, sí. Disculpe la interrupción tan abrupta. Creo que necesito hacer esta pregunta porque es clave. ¿Qué es exactamente debuguear? Porque lo vamos a usar un montón y realmente leí todo el coso y no lo terminé de entender. Hoy vas a convertirte en un experto en debuguear programas y lo vamos a hacer paso a paso en 3 diapositivas. Así que créeme que ahora vas a ver la diferencia entre poder debuguear y no poder debuguear. Ok. Aguantar 5 diapositivas más. Bueno, cuando se enciende una computadora, y me refiero a una x86, ¿sí? Son las más comunes, hay 2 registros, el code segment y el instruction pointer. Nosotros no vimos modos de direccionamiento segmentados porque complican la existencia y no tiene mucho sentido verlos. Se van a cargar con el FFFF y 0000. A la larga esto termina fabricando una dirección de 20 bits. El x86 direccionaba 1 mega, así que las direcciones son de 20 bits. Y la combinación de estos 2 registros fabricaba esa dirección, FFFF0. ¿Qué es la dirección FFFF0? Es la primera instrucción que ejecuta el microprocesador. Va a ir ahí a esa dirección de memoria a buscar una instrucción y a ejecutar la instrucción que está ahí, fijo. Cada vez que se prende una computadora, la computadora que tienen en el escritorio, la laptop, siempre que sea x86, ¿no? La prenden y lo primero que hace la CPU es ir a esa posición de memoria a buscar una instrucción. Y lo que haya ahí lo ejecuta. Es cuestión de quien diseñe la computadora de poner ahí en esa posición de memoria algo útil para que la computadora haga, si no, la encendemos y no hace nada. En las computadoras normales existe una memoria ROM, aunque hoy en día es una memoria flash, que contiene un pequeño programa. A ese programa lo vamos a llamar BIOS, Basic Input Output System. Este BIOS es configurable, hay un pequeño programa con una interfase gráfica, que me imagino que más de uno lo habrá visto, apretando Escape o apretando Delete o apretando F2 o apretando la tecla que sea cuando se enciende la computadora, donde ustedes van a poder configurar determinados atributos de la computadora. ¿Qué cosas podemos configurar? Bueno, principalmente la fecha y la hora. Vamos a seleccionar cuál es el dispositivo principal de buteo, o sea, cuál es el dispositivo principal de arranque. Si le podemos hacer overclocking a la memoria RAM o al procesador, seguro en la BIOS lo vamos a poder configurar. Le podemos poner un password a la máquina para que cuando se encienda pida un password y no haya forma de continuar si no ingresamos el password correcto, etc. Todos estos atributos se graban en una memoria NVRAM. Y bueno, ustedes ya saben lo que es una memoria NVRAM porque lo vimos en la unidad pasada, en el video que subió Carlos Maidana. Y esa memoria NVRAM está respaldada con una batería. ¿Qué quiere decir? Que hay una pequeña pila que mientras la computadora esté desconectada de la alimentación, si yo la desenchufo de los 220 volts o los 110, depende en qué lugar del mundo esté, la computadora, como es una memoria RAM, perdería la información. Pero no es una memoria RAM cualquiera, sino que es una memoria RAM no volátil respaldada por la batería. Así que mientras yo tenga esa batería ahí, los datos que le configuro a la computadora, como la fecha y la hora o el dispositivo de buteo, no se van a borrar. ¿Qué puede pasar? Y que necesite borrar esos datos porque esté mal o por lo que sea. Supongamos que pusimos un password y nos olvidamos cuál es el password. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, o le sacamos la pila y esperamos que se descarguen los capacitores internos que tengan hasta que se borren los datos, o generalmente hay un jumper que podemos correrlo de una posición a otra, encender la máquina, y esto le indica con un hermoso circuito al BIOS que estamos tratando de borrar el BIOS arranca de una forma donde borra todos los datos que tiene, todos los datos de configuración, ¿no?, que tiene, y la volvemos a encender con el jumper para el otro lado y solucionamos el problema, borramos lo que había configurado en el BIOS. ¿Qué hace el BIOS después de pedir el password y de todo lo que sea? En el dispositivo principal de buteo va a ir a leer el sector 0. Los sectores son de 512 bytes. O sea, va a ir al sector 0 del disco rígido que tengamos seleccionado como dispositivo de buteo
y va a leer esos 512 bytes. En esos 512 bytes se va a fijar si los últimos 16 bits terminan con 55A en hexadecimal, ¿no? Esto es una firma especificada por Intel cuando fabricó la primera computadora, y se asume que si este sector de 512 bytes termina con esa firma, entonces lo que está en esos 512 bytes es un programa de booteo o lo que se conoce como un bootloader. O sea, un programa que se va a encargar de ejecutar el sistema operativo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, el BIOS lee esa firma, agarra todo ese sector de 512 bytes, lo carga en RAM, apunta el program counter a la primera instrucción de esos 512 bytes y ejecuta. Y ahí se acabó el BIOS. Hasta ahí llegó el BIOS. ¿Qué pasa si no encuentra ninguna de estas firmas? Bueno, aparece un hermoso mensaje que dice no se encontró el sistema operativo donde bootear, y a veces vuelve al BIOS, a veces se queda con ese mensaje en la pantalla, lo que se le ocurra a quien haya fabricado el BIOS de la computadora. ¿Se puede modificar el BIOS de una computadora? Sí, es un programa. Es un programa que corre en una memoria flash hoy en día. Así que podemos actualizar esa memoria flash y estamos cambiando el programa. ¿Hay mucha gente que fabrique esos programas de BIOS? No. Hay muy pocas empresas. Está Phoenix, American Megatrends. No hay muchos. Hay algunas computadoras que tienen un BIOS libre como Coreboot. Coreboot es un proyecto de software libre donde ustedes pueden escribir su propio BIOS para que tomen el control de la computadora desde el momento que se encienda. Lamentablemente no corre en muchas computadoras porque los fabricantes de computadoras se reservan muchos de los datos que utilizan para implementar computadoras, así que al no compartir esa información es muy difícil fabricar un BIOS para cualquier computadora. Pero existen computadoras que tienen un BIOS libre totalmente. En particular las de System76, que son las que me gusta usar a mí, suelen tener BIOS que son libres. Bien. Esto es muy de la década del 80, del 90 y del 2000, pero ya por el 2010 empezaron a aparecer las computadoras UEFI. Las computadoras UEFI, en inglés, hacen una secuencia más o menos similar, tienen también un programa al estilo BIOS, donde ustedes pueden cambiarle la hora, donde ustedes pueden ponerle un password, donde ustedes pueden cambiar el overclocking, pero en vez de ir a buscar el sector 0 al disco rígido que tengan definido como de booteo, lo que hace es busca una partición de tipo FAT32, pero no cualquier FAT32, sino que se fija que tenga unos flags. Esto lo van a ver en sistema operativo, ahora nosotros se lo estamos comentando muy brevemente. Si hay uno de estos flags en 1 y el tipo de partición es GPT, no es nada que ver, no hay ninguna relación con ChatGPT, esto es Global Partitioning, General Partitioning Type o Partitioning Table. Si encuentra todo eso, va a buscar un path, a ver si hay una carpeta que se llama EFI, dentro de esa carpeta EFI hay una carpeta que se llama boot, y dentro de esa carpeta boot hay un archivo que es bootx64.efi. Si encuentra esto, asume que ese es el bootloader, lo carga en la RAM y lo ejecuta. Esa es la diferencia entre un booteo UEFI y un booteo de BIOS tradicional. En el booteo de BIOS tradicional se lee lo que está en el sector 0, tiene la firma, lo carga, lo ejecuta, se acabó el problema. En una computadora UEFI tiene que haber una partición FAT32 con unos flags, tiene que haber este archivo y si está este archivo, ¡pum!, ejecuta eso. Así arranca una PC tradicional. ¿Alguna duda? ¿Cuál es la diferencia entre UEFI y EFI? Nada, UEFI es la forma libre de decir EFI. EFI creo que está patentado por Apple y UEFI es la versión libre, pero son lo mismo. Gracias. Noten que esto no tiene la bandita roja, así que de vuelta, no necesito que se aprendan esto de memoria. Tampoco necesito que se aprendan de memoria los precios de las placas, ni la diferencia entre las placas, ni la cantidad de memoria que tienen las placas. Es únicamente información para que ustedes tengan. ¿Qué hace el programa bootloader? El programa bootloader es un programa muy chiquitito, fíjense que en BIOS son 512 bytes. Está bien que después puede cargar más partes, ¿sí? Pero la primera parte son 512 bytes. Y si miran un bootx64.efi, no son programas muy grandes. Tiene una función muy específica, que es ir a buscar dónde está el sistema operativo en el disco, fijarse dónde está instalado y cargarlo en memoria para que el sistema operativo funcione.
Esa es la tarea del bootloader. En el caso de Windows se usaba hasta, creo que antes de Windows 7, el NT Loader, y ahora se usa el Boot Manager. Acá hay una imagen de cómo se ve el Windows Boot Manager, que nos permite seleccionar cuál de todos los sistemas operativos vamos a ejecutar cuando se enciende la máquina, si es que tenemos más de un sistema operativo. En el caso de Linux, el más común hoy en día es el GRUB, el Grand Unifier Bootloader. Acá a la izquierda tenemos, acá a la derecha tenemos una imagen de cómo se ve un GRUB 2.0. Se pueden definir cuáles son las opciones para cargarle al sistema operativo antes de que el sistema operativo arranque. Esto es muy común en Linux, es muy poco común en Windows. Perdón. Si llegamos a querer correr un sistema operativo desde un pendrive o desde una ISO, ¿sí? Desde un CD, en el caso particular de Linux no se usa GRUB, sino que se usa ISO Linux o SysLinux, que son bootloaders específicos para correr desde un pendrive o desde una ISO. Y como Linux soporta correr en múltiples dispositivos, hay otro bootloader que no es GRUB, sino que es U-Boot, que es el más común cuando estamos corriendo en una arquitectura que no sea x86. Entonces, si estamos corriendo RISC-V, MIPS, ARM, lo más probable es que el bootloader sea U-Boot si estamos ejecutando Linux en esa placa. Una vez que el kernel se cargó en memoria, el kernel lo van a ver en la materia que sigue, van a pasársela viendo cómo funciona el kernel de un sistema operativo, pero de vuelta, el kernel no es otra cosa más que un programa monolítico que se carga en memoria y que funciona como un sistema operativo. Es un programa que se carga en memoria y se ejecuta. Una vez que se cargó, va a empezar una secuencia de inicialización. En el caso de Linux se llamaba init, ahora se usa systemd, que es otro sistema de inicialización. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando empieza a ejecutar? Tiene que detectar todos los dispositivos que están conectados a la computadora, tiene que ir a buscar los drivers de cada uno de los dispositivos y tiene que inicializar los dispositivos. Y una vez que terminó de hacer eso, le entrega el control al usuario, generalmente en una pantalla donde le pide el password, nombre de usuario y password, para entrar al sistema operativo y comenzar a usar el sistema operativo de propósitos generales. Así bootea una computadora. ¿Dudas con esto? ¿Se puede entonces usar Linux en un RISC-V? Sí, obvio. Puedes usar, si hay algo que puedes usar en casi cualquier lado es Linux. Ok, bueno, básicamente entonces el bootloader es el de Windows y nosotros usamos en Linux el grab y... En Linux tenés muchos bootloaders distintos. Puedes usar GRUB, puedes usar U-Boot, puedes usar ISO Linux, SysLinux, todo depende de cómo quieras cargar el kernel. Podés compilar tu propia versión de GRUB con cambios, con módulos, o sea, es totalmente abierto. Y necesita ser así porque corre en distintas arquitecturas, entonces sí o sí necesita que sea fácil de adaptar, por eso siempre existe alguien que modifica Linux para que corra en cualquier lado. Pero se comporta más o menos parecido, o sea, es como vimos antes, en el caso de un UEFI, va a buscar a la carpeta de booteo, el archivo boot64.efi, se comporta igual en el caso de Linux. En el caso de Linux, el boot64.efi va a ser algo que te va a generar GRUB, que de hecho va a correr GRUB, y dentro de cuando empiece a ejecutar GRUB, lo que va a hacer es va a buscar un archivo de configuración en algún lugar del disco rígido, y ese archivo de configuración le va a decir cuál es el path, o sea, cuál es el camino para llegar al kernel y cuál es el camino para llegar al init-ramfs. El init-ramfs es un pequeño archivo que es como si fuera un archivo zip, donde adentro de ese archivo zip hay drivers. ¿Qué drivers son los que están? Bueno, los que necesita para arrancar el sistema. Por ejemplo, si vos querés bootear una computadora que tiene una pantalla y tiene una placa de video en particular, el driver de video por ahí está dentro de ese init-ramfs para que cuando se encienda el kernel cargue el driver de esa placa de video. Ahora, vos no necesariamente vas a tener todos los drivers ahí. Por ejemplo, si tenés un driver para una placa de sonido en particular, ¿qué es más importante? ¿Que tengas primero pantalla o que tengas primero sonido? Y probablemente tengas pantalla. Así que el driver de la pantalla va a estar en ese inicio y el driver de sonido por ahí va a ser lo último que va a cargar y por ahí está perdido por ahí por el disco rígido. Ahora, ¿cómo funciona el booteo de Linux? Créanme que hay una materia que se la van a pasar
Ahora en el plan nuevo me parece que hasta son 2, así que van a tener 2 materias donde se la van a pasar estudiando cómo funciona el buteo de una computadora. La idea de esto era darles un pequeño pantallazo porque ahora vamos a ver cómo buteo un microcontrolador y bueno, a esto sí le vamos a dar atención en esta materia porque es la materia donde van a aprender esto. Cómo buteo una computadora, créanme que van a tener varias materias donde lo van a ver. Es muy relevante que entendamos bien cómo funciona el buteo por parte de la configuración, los drivers y todo el camino que generan la flash, la ROM, todo eso, porque realmente no casi nada. Para esta materia no tiene, no tiene la bandita roja, así que no te lo vamos a tomar. Perfecto. Bien, ¿qué pasa con Arduino? Por ejemplo, ahora después vamos a ver qué pasa con el ESP32. Cada fabricante de microcontrolador define cuál es la secuencia de encendido y vamos a ver que es distinto a cómo se enciende una PC. En el caso de Arduino, tiene un micro ATmega 328, es ese microcontrolador que está ahí. La flash, la memoria flash del microcontrolador está particionado en 2. Hay una memoria de aplicación, que es donde van a estar los programas que va a ejecutar el Arduino, el único programa en realidad que va a ejecutar, y una memoria de bootloader, que es una memoria donde va a haber como un segundo programa que va a ser el bootloader, que se va a encargar de cargar la aplicación. Hay unos pequeños fusibles que se pueden quemar para que de forma tal que durante el inicio, cuando se comienza a ejecutar, cuando se enciende el microcontrolador, o se ejecuta la dirección de memoria 0000 o se ejecuta la dirección de inicio del bootloader y con esos fusibles se puede indicar dónde está el bootloader en el mapa de memoria. Entonces, ¿qué es lo que hace Arduino que no hace el ATmega 328? Arduino escribe un bootloader que toma el control del puerto serie del chip este que está acá. El IDE de Arduino, que lo tenemos acá representado, que es donde escribimos programas y se lo descargamos a la placa Arduino, lo que hace es abre el puerto serie o el puerto COM en Windows y trata de comunicarse con ese bootloader. Hay una línea del puerto serie que es la línea de DTR, es un cable que la computadora puede controlar, puede poner en 1, puede poner en 0, y con un pequeño circuito lo que puede hacer es puede prender y apagar ese chip ATmega que está ahí, ¿sí? Controlándolo desde la PC. ¿Qué logramos con eso? Si el bootloader está grabado en el ATmega y nosotros lo podemos prender y lo podemos apagar, si nosotros queremos bajarle un programa desde el IDE adentro del chip de Arduino, lo que hacemos es, lo reseteamos con esa línea de DTR, cuando se resetea, durante unos segundos, un tiempo muy pequeño, el bootloader espera recibir comandos de la PC. Si no recibe ningún comando, se va a la memoria de aplicación y ejecuta la aplicación que encuentra ahí en la memoria de aplicación. Ahora, si cuando se enciende el bootloader recibe un comando de escritura de la PC, se pone en modo descarga y entonces la PC le va a transmitir un programa nuevo a través del canal de comunicaciones serie y el bootloader se va a encargar de escribirlo en la flash de aplicación y una vez que está escrito lo ejecuta. Esa es la forma en la cual se programa una placa Arduino. Nosotros tenemos que tener el bootloader corriendo dentro del chip. Cuando le compramos la placa al fabricante Arduino ya viene con ese bootloader. Si no llega a venir con el bootloader, hay unos pines donde podemos poner un hardware programador que se encarga de programar el bootloader. Si no tienen bootloader, las placas Arduino son microcontroladores, pero no sirven para mucho. Ahora, lo escribimos con los pines esos de ICSP, In Circuit Serial Programmer. Arduino no tiene debugger, pero el chip ATmega sí tiene debugger. Nosotros podríamos conectar un debugger acá, pero no podemos debuguear este programa de Arduino. O sea, no podemos ejecutarlo paso a paso y ver cuál es el contenido de los registros, que es lo que vamos a hacer ahora en 3 diapositivas más. El ESP32C3, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Cuando se enciende, lee el nivel de tensión en unos pines, en una de esas patas. Dependiendo de cuáles son los valores, puede arrancar de 2 formas. O arranca en modo download o arranca en modo SPI flash. Cuando arranca en modo download, se queda esperando a que a través del puerto serie o el puerto JTAG se le descargue un programa para ejecutar. ¿Sí? Si está en modo download, se queda duro hasta que le transferimos un programa para que ejecute. Ahora, una vez que le transferimos un programa para que ejecute la primera vez, se graba en la memoria flash y está grabado ahí adentro. Entonces, cambiando esos
esas tensiones en los ciertos pines, lo podemos arrancar en modo SPI Flash. Y acá lo que hace es ejecuta un bootloader que se encarga de ejecutar ese programa que le transferimos anteriormente. ¿Cómo lo hace? Bueno, de la forma más complicada que pueda haber, pero vamos a ver por qué. Primero carga un bootloader inicial que está en una memoria ROM. Ese bootloader no se puede cambiar, es fijo, no es como el BIOS de una computadora que por ahí hoy en día le podemos cambiar la flash. Esto es recontra fijo y no se puede cambiar. Es un programa que cuando arranca en modo SPI Flash se prende y comienza a ejecutar y no lo podemos evitar. Y lo que hace es carga en la memoria RAM un segundo bootloader, un segundo programa que tiene que estar almacenado a partir de la dirección 1000 hexadecimal. Este sí nosotros podemos escribir. Y este se encarga de leer una tabla de particiones en la flash y elegir qué aplicación correr. ¿Por qué hace todo este lío? Porque la idea es que estos chips se pueden actualizar over the air. O sea, yo le puedo transferir un firmware nuevo inalámbricamente. Entonces, en la memoria flash puede haber más de una versión de la aplicación que está corriendo y justamente la tarea del bootloader es elegir cuál de ellas va a correr. Hagamos de cuenta lo siguiente. Tengo una de estas placas y le grabo una aplicación, por ejemplo, algo que, no sé, maneja el surtidor de nafta de una estación de servicio. Y está conectado por Wi-Fi y está reportando cuánta nafta circuló por las bombas en un determinado momento. Ahora, encontramos que hay un error en el software, ¿sí? Siempre hay errores en el software. Y tenemos que actualizar eso. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a todas las estaciones de servicio a cambiar el programa que está corriendo en este chip? No. Si estos están conectados por Wi-Fi a Internet, lo que hacemos es le transferimos una versión nueva del programa. Y esa versión nueva va a ser casi la versión original con el bug arreglado y va a tener un número de versión más nuevo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el bootloader? Cuando se prende, va a ver que tiene dos versiones del programa. Tiene la versión 1.0 y tiene la versión, no sé, 1.1. ¿Y cuál va a elegir cargar? Y la 1.1. Ahora, eso nosotros también lo podemos programar, porque nosotros programamos también ese bootloader. Así que esa lógica de decisión, nosotros se las podemos forzar con ese programa bootloader. Nosotros vamos a usar el que viene por defecto, que ejecuta un único programa, que es el primero que encuentra, pero todo esto de actualizar firmwares y almacenar una nueva versión y transferirlo, todo está especificado en el manual de Expressif en la parte de OTA, Over the Air. O sea, este es el valor agregado que realmente tienen estos chips ESP32 contra todas las otras plataformas. De vuelta esto a modo informativo para que entiendan cómo se actualiza un firmware en un dispositivo que ya está en la calle. No nos interesa que se lo sepan de memoria. Ahora, cuando bootea, cuando ya sabemos cuál es la aplicación que tiene que correr, de vuelta en el caso nuestro vamos a correr la única que le vamos a cargar, el segundo bootloader va a cargar la aplicación en RAM y va a llamar una función que se llama appmain. Acá no hay un main como el de C, sino que llama una función que se llama appmain. Toda esta secuencia está definida en el ESP-IDF, que es la biblioteca que nos da Expressif para trabajar con estos chips. Ahora, con el fin de darle valor agregado a los microcontroladores, se suelen incluir bibliotecas que interactúan con los distintos periféricos. En EST eso era conocido como HAL, en el caso de Arduino las bibliotecas las desarrolla la comunidad y en el caso de Expressif es lo que vamos a aprender hoy, el ESP-IDF. Este es un conjunto de bibliotecas que hoy vamos a ver que nos permiten trabajar con estos chips ESP32. De vuelta, todo esto fue a modo totalmente informativo, ahora vamos a la parte práctica que es la parte más interesante. ¿Qué es un debugger? Un debugger es un programa que nos permite conectarnos a una computadora y analizar el programa que se está ejecutando, o ejecutar un programa y analizarlo paso a paso. Eso es un debugger. Entonces, vamos a usar GCC como compilador y GDB como debugger, GNU debugger. Entonces vamos a escribir ahora un programa, yo lo voy a escribir en Linux, pero lo podrían escribir en Windows, lo vamos a compilar y lo vamos a debuguear. Bien, entonces abro una terminal. Creo que ya lo tengo. Bueno, si no hacemos uno nuevo. Hacemos main.c.
Obviamente ya tengo el programa, el mismo programa que está ahí escrito, lo tengo acá. ¿Qué hace este programa? Define una función, la función recibe 2 enteros y obviamente lo que está haciendo es una suma, está multiplicando, haciendo sumas sucesivas, ¿sí? Decrementa la segunda variable y en un acumulador va a ir acumulando la cantidad de veces de variable 1. Y luego en el main definimos una variable A, definimos una variable B, C, ingresamos un valor con un printf y un scanf, llamamos a la función y mostramos el valor, ¿sí? Nada muy complejo. Entonces lo que hacemos es gcc para compilar, le ponemos el nombre -o y le escribimos programa para que se llame programa. Entonces ahí tenemos un binario que es programa, .programa, y ingresamos un valor, por ejemplo 50, y lo que hizo es lo multiplicó por 10, porque ahí hay un 10 fijo. ¿Sí? No es demasiado complejo. Ahora, este programa así como está, a mí me gustaría ejecutarlo paso a paso. Ustedes para esto seguro usan un entorno gráfico, un IDE como CodeBlocks o Visual Studio Code. Acá lo vamos a hacer en la terminal y después lo vamos a ver como en interfase gráfica. ¿Por qué lo vemos en la terminal? Y bueno, ahora estamos en un momento del mundo donde casi todo se sube a la nube. Los programas que corren en la nube nos podemos conectar por SSH y ejecutarlos. Y ahí no tenemos una interfase gráfica porque tenemos una interfase de texto a consola. Así que veamos cómo se usa esto en la consola. Bueno, cierro el programa, total ya lo conocemos. Y lo que tenemos que hacer es, bueno, puedo borrarlo. Lo que tenemos que hacer es, tenemos que compilarlo, pero hay que poner "-g" para que incluya todos los símbolos del debugger. Así que "-o programa" y compilamos main.c. "-o". Bien, entonces ahora volvemos a tener el programa, pero si ahora lo abro, fíjense que dice with debug info, y esto lo que quiere decir es que tiene incluido todo lo necesario para poder hacer debugging sobre este programa. ¿Cómo hacemos debugging sobre el programa? Bueno, tenemos que llamar a un debugger. Así que vamos a llamar al debugger. El debugger que vamos a usar es gdb. gdb a modo texto es bastante tosco, así que vamos a usar una versión que tiene como unas ventanas tipo terminal, que es gdb tui, y el programa es programa. Entonces acá tenemos, voy a hacer esto ya más grande porque tenemos el programa, acá está cargado, y acá tenemos gdb como para empezar a ejecutar. ¿Cómo hacemos para debuguear este programa? Bueno, tenemos que saber usar gdb. Yo, sinceramente, no me acuerdo cómo se usa gdb, así que siempre tengo una listita con todos los comandos que hacen falta para utilizar gdb. Así que quiero que en cuanto ingrese al main, se detenga el programa y me deje ejecutarlo paso a paso. Entonces voy a poner b de breakpoint y voy a escribir main, que es donde quiero que ponga un breakpoint. Fíjense que ahí puso un breakpoint y lo resalta con ese B+. ¿Qué es un breakpoint? Es un punto donde se va a frenar la ejecución del programa. Así que cuando este programa empiece a ejecutar, todavía no se está ejecutando, se va a detener en este punto. Si yo quiero ejecutar el programa, aprieto la R de Run y el programa empieza a correr y lo primero que hizo es se frenó en main, porque le dije que tenía que tener un breakpoint ahí. Ahora yo estoy viendo el programa en su código fuente. Por ahí me interesaría también ver el assembler de este programa. Obviamente esto está compilado en una PC, así que vamos a ver ahora assembler de x86, que ustedes no saben, pero cuando trabajemos ahora sobre la placa con estas mismas herramientas, van a ver assembler de RISC-V. Para ver más de una ventana, por ejemplo, si yo quisiese ver el assembler de esto, escribo layout ASM y me pasa a la vista de assembler. Si quiero volver al código fuente, pongo layout src y me vuelve a la ventana del código fuente. Y hay un layout registers que me muestra cuál es el estado de los registros. Pasa que hasta que no empecemos a ejecutar, fíjense que esto se detuvo antes de ejecutar la primera instrucción, no hay nada. Bueno, entonces ahí nos quedó. Profe, ¿no hay un layout absolutamente máquina? Tipo totalmente idioma máquina. Y assembler.
No, tipo más abajo todavía. Sí, mirá, todos los bytes que tenés acá al lado. Ah, ahí está. Ah, no, perdón, esas son las direcciones de memoria. Sí, debe haber alguna forma que te debe mostrar el código de máquina, pero eso es útil para una computadora, no sé si es muy útil para un humano. No, para nada. Bien, ahora si queremos ver dos layouts a la vez, podemos usar control X2 y control X2 lo que hace es nos particiona el espacio de ejecución y podemos tener dos layouts a la vez. Bien, quiero ejecutar, o sea que quiero que vaya la instrucción esa que se llama A es igual a 10. Así que le voy a decir step. Y ahí estoy en la instrucción A es igual a 10. Hago otro S de step. Y bueno, la declaración de B y C, eso no generó código, así que saltó al printf. Ahora, no sé qué valor tiene A. O sea, sabemos que tiene 10, pero quiero que el debugger me lo diga. Así que si quiero saber cuál es el valor de A, le escribo print A y me dice que A vale 10. ¿Sí? Print el nombre de la variable y me dice que A vale 10. Sigo ejecutando, así que si yo pongo step, lo que va a hacer es va a ingresar en el código de printf, pero printf el código no lo tengo, porque es una biblioteca del libc en este caso. Así que si yo pongo step se va a meter y me va a empezar a mostrar un montón de instrucciones en assembler. Yo lo que quiero es que en realidad ejecute printf y que lo pase y que me lleve a la instrucción que sigue. Entonces para eso no voy a usar step, sino que voy a usar next. Así que aprieto la N de next y ejecutó el printf. Ahora ejecuto N de next y estoy en el scanf. Ingreso un valor. Así que no sé, le pongo el 60. Algo que va a pasar es que a medida que ustedes van moviendo acá la terminal, fíjense que ahí quedó mal y esto genera artefactos en la ventana. Cuando esto pasa, escriben refresh y se redibujan las ventanas. Es algo muy común que pasa con el debugger. Entonces ahí le ingresé el valor y estoy acá dentro de la función. Ahora, en la función yo sí quiero entrar a ver qué es lo que pasa dentro de la función. Entonces ahora no voy a ejecutar next, que evitaría ejecutar la función, sino que voy a ejecutar S de step para que entre dentro de la función. Y ahí estoy dentro de la función. Ahora, quiero que se frene donde dice var2 menos menos, en lo que sería la línea 7. ¿Sí? No quiero ejecutar paso a paso las dos instrucciones que siguen. Así que le pongo breakpoint 7 y ahí nomás le enchufo otro breakpoint. Y ahora, si quiero que el programa siga corriendo, no ejecutarlo paso a paso, pongo la C de continue y fíjense que ejecutó las instrucciones que venían ahí a continuación y se frenó en donde yo tenía el breakpoint. Y si le vuelvo a poner continue, no se vio, pero acaba de ejecutar de vuelta ese loop y ahora estoy de vuelta parado en var2. Si quiero saber cuál es el valor de var2, print var2 y ahora estoy en 69. Así que fíjense que si hago continue, apretando para arriba y para abajo pueden elegir, pueden moverse para arriba o para abajo en el código. Ahora, si yo quiero ver cómo decrementa var2 menos menos en assembler, fíjense que cada vez que yo hago un step me ejecuta toda una instrucción de C, pero si yo quiero ejecutar las instrucciones en assembler, hago SI, step instruction, y lo que hace es ejecuta, fíjense que lo estoy haciendo varias veces, por cada, bueno, pasa que son instrucciones que realmente son pocas instrucciones en assembler, pero si fuesen muchas instrucciones en assembler, lo que estoy ejecutando son las instrucciones de assembler, no las instrucciones de C. Si hago step, hace la instrucción de C, si hago step I, hace la instrucción de assembler. Ahora, vamos a ver en qué valor está var2. var2 está en 55. Bueno, por ahí quiero que se frene cuando var2 está en 40. Entonces acá lo que tengo que hacer es, tengo que crear otra clase de breakpoint. Tengo que crear una condición. Bueno, algo que tendría que haber aclarado antes es, ¿qué pasa si yo quiero ver el valor de var2 todo el tiempo, cada vez que se modifique? Sí, fíjense, yo tengo que estar escribiendo print var2, pero yo quiero que cada vez que se modifique var2, automáticamente me imprima cuál es el valor nuevo. Así que para eso ponemos watch var2 y watch crea lo que es un watch point, que la diferencia con un breakpoint es el breakpoint se frena en un lugar. El watch point lo que hace es me va a indicar cada vez que esa variable cambie cuál es el valor que toma. Así que yo voy a seguir ejecutando con next
Y fíjense que cada vez que cambia el valor de var2, me dice cuál era el valor viejo y cuál es el valor nuevo y en qué lugar del código fue que se produjo ese cambio, ya sea porque se leyó el valor de var2, acá se lee para comparar a ver si es mayor que 0, y acá abajo se decrementa, así que también se está usando el valor de var2. Cada vez que se accede a var2, me lo va a imprimir en pantalla. Ahora, por ahí me interesa que var2 valga 20 y que el programa siga ejecutando hasta que var2 valga 20. Así que vamos a sacarle ese breakpoint que pusimos en 7. Para sacar un breakpoint le pongo delete y lo borro, pero primero quiero ver todos los breakpoints que tengo. Así que voy a poner info breakpoint y ese breakpoint que está en la variable 7 es el breakpoint número 2. En la línea 7. Así que voy a poner R2. Y se lío porque no es R, sino que es D de delete. Y ahora hago info breakpoint. Y no tengo más el breakpoint número 2, sino que ahora ya no se va a frenar. Fíjense que desapareció del lado del 7 el breakpoint. Bueno, quiero que var2 se frene cuando var2 vale 40. Para eso voy a poner una condición. Así que voy a poner condición. La variable es var2. ¿Era así? Igual a 20. No, ahí voy a poner primero el watch var2. Ahora sí, es un breakpoint número 4 y ahora sí, condición 4, var2 es igual a 20. Y ahora sí hago info breakpoint. Ahora sí me dice que solamente se va a detener cuando la variable 2 valga 20. Así que ahora le voy a dar continue. Fíjense que no hay ningún breakpoint, pero cuando hago continue se frena cuando la variable var2 vale 20, o al menos debería ser eso. Tengo otro breakpoint. Tengo el breakpoint 3, así que disable 3 y ahora sí continue y ahí ejecutó hasta que la variable var2 pasó a 20. Entonces con esto lo freno cuando el contenido de una posición de memoria es igual a un valor. En este caso es una variable. Ahora quiero saber qué fue todo lo que se fue ejecutando, todos los llamados a funciones que se fueron ejecutando hasta este momento. BT de backtrace me imprime que lo primero que está lo que está más abajo en el stack es el llamado a main y más arriba está el llamado a función al cual se le pasó 10 y se le pasó 20 como argumento. O sea que nos brinda una información muy útil a la hora de ver cuál es la cadena de ejecución de llamados a funciones. Por último, si yo quisiese imprimir, por ejemplo, el valor del PC, pongo X pesos PC y me dice a dónde está apuntando el PC y lo podría hacer para cualquier registro, pero bueno, como esto no es una arquitectura RISC-V y no conocemos todos los registros, no tiene mucho sentido hacerlo ahora. Quiero que esto siga ejecutando hasta que sale de la función. Para lograr eso, tengo que escribir finish. Y lo que va a hacer es va a ejecutar hasta el return más cercano. Y el return más cercano nos llevó de vuelta al programa main. Así que sigo ejecutando con next. Ahí hizo el printf. Y ahora hago next. Está haciendo el return igual a 0. Y ahí nos está diciendo estoy llamando al sistema operativo porque se acabó la ejecución. Voy a hacer refresh para que se vea lindo. Y si ejecuto next me va a decir el programa terminó y si sigo ejecutando next me está diciendo no hay ningún programa que está corriendo. Y con eso ya saben usar un debugger. No es muy complejo. Se van con quit y en esta lista tienen todos los comandos que yo usé. Creo que no me faltó ninguno. InfoWatch muestra la lista de los watches. Pero ya saben usar un debugger con la terminal el día que lo tengan que usar. Espero que no sea nunca. Utilicen siempre la interfase gráfica que es más linda,
pero si trabajan algún día con un servidor remoto al cual le tienen que entrar por SSH, la única forma de usar el debugger es esta. ¿Dudas hasta ahora? Esto sí lo pueden practicar ustedes en su casa, aunque no tenga la bandita roja, es información que me imagino que les puede llegar a ser útil. La verdad que muchísimas. ¿En qué situaciones más que todo se utiliza el debugging? O sea, ¿qué es lo más común? Cuando estás ejecutando un programa que no hace lo que vos querés que haga y no entendés por qué. Y entonces ejecutás paso a paso el programa para tratar de entender qué es lo que está haciendo. Ok. Cuando programaste en RISC-V, ¿no te pasó que querías hacer algo y no funcionaba y con el simulador lo ibas ejecutando paso a paso, viendo cómo cambiaban los registros? Claro. Estábamos debugueando. Estabas debugueando. Lo que pasa es que ahí tenés un simulador. Simuladamente. Sí, No está simuladamente. corriendo sobre tu computadora, está corriendo sobre una computadora simulada RISC-V. Imagínate si vos estás corriendo sobre un chip, que lo único que tenés del chip es un puerto de comunicación serie para comunicarte con él. ¿Cómo sabes qué programa está corriendo? O sea, ¿qué está pasando con el programa? Bueno, Claro, para bastante eso vamos a útil. usar el debugger. Entonces los breakpoints era que se detenga en una cierta instrucción del programa en C, o puede ser también la instrucción en Assembler, o es lo mismo. El breakpoint se va a detener en un lugar de memoria, pero me viene muy bien tu pregunta porque ahora sí tiene bandita roja y vamos a ver exactamente qué es un breakpoint. Ok. Tenemos dos cosas, tenemos los breakpoints o tenemos los watchpoints, ¿sí? El breakpoint es un lugar donde se va a romper, break de romper, se va a romper la ejecución del programa, se va a detener ahí. Y watchpoint es un punto donde cuando se produzca algún cambio en una dirección de memoria, se va a levantar una condición como diciendo, ojo que acá cambió algo. Generalmente lo usamos para variables. Cuando se modifica una variable, sea porque la leímos o porque la escribimos, vamos a levantar un watchpoint. ¿Cómo funciona esto dentro de una computadora? Porque no es ninguna magia y acá estamos para aprender cómo funciona una computadora. Hay un registro como un registro latch, ¿sí? Una posición de memoria, un conjunto de flip-flops, donde se almacena una dirección. Y esa dirección se va a validar contra una condición. Estas condiciones dependen de la arquitectura, pero en casi todas permite soportar detectar que la ejecución se produjo una ejecución de una instrucción en esa dirección que nosotros cargamos en el registro o una lectura o escritura de datos en esa dirección. Entonces, ¿cómo funciona un breakpoint o un watchpoint? Hay un registro, ¿sí? Por ejemplo, el registro de debug 1 o el registro de debug 0. Acá va a haber una dirección y lo que vamos a hacer es vamos a poner una condición. Por ejemplo, si el PC, el program counter, accede a esta dirección, se va a detener la ejecución del programa porque se accedió a esta dirección que nosotros le programamos. ¿Qué dirección podemos poner ahí? Y cualquier dirección del programa. Fíjense como yo le dije, frenate en main, sabía que main estaba en tal posición de memoria, entonces en este registro escribió la dirección de memoria donde comienza la función main, y cuando la computadora ejecutó y llegó a ese lugar, hizo esta comparación entre el PC y este registro y se detuvo. Lo mismo si yo acá hubiese escrito la dirección de una variable. Y entonces cuando se hizo un load word o un store word, de vuelta esto es x86, así que no son esas las instrucciones, pero cuando se accedieron a datos en una posición que yo tengo en un watchpoint, entonces también se detiene la ejecución del programa para decir, ojo, esto estaba en un watchpoint y alguien lo leyó o alguien lo escribió. Así funcionan los breakpoints. La cantidad de registros no es infinita. Suele ser muy limitada la cantidad de registros en los cuales yo puedo poner un watchpoint o un breakpoint. En x86 existen 6. ¿Sí? En teoría no puedo poner más de 6 breakpoints. Ahora vamos a ver que hay formas de hacer todo. En algunas arquitecturas hay solamente 2 y son muchas las arquitecturas que tienen solamente 2. En RISC-V depende de la microarquitectura. O sea, RISC-V dice sí, de esta forma se definen los breakpoints, de esta forma se definen los watchpoints, pero el diseñador de la computadora puede poner todos los que quieran. Se recomienda que como mínimo haya 4 y el máximo que se pueden poner son 4096 porque bueno, usa 12 bits para definir cuál es el número de registro. Estos, donde hay un registro donde yo pongo una dirección, se conocen como breakpoints de hardware, son físicos.
yo voy a un registro y pongo una dirección. El chip que vamos a usar nosotros, el SP32C3, soporta 8 de estos. El Sci5, el FE310, que es otro chip que tenemos que no vamos a usar, soporta solo 2. Y créanme que son muchos los que soportan solo 2. Ahora, si yo vuelvo al programa, que ahora lo hacemos, al programa que estaba ejecutando, créanme que yo podía poner más de 6 breakpoints. Créanme que podía poner más de 6 breakpoints. Ahora, ¿qué pasa? Un programa generalmente ejecuta desde la memoria principal, ¿sí? Al menos en x86. Vamos a ver que en un microcontrolador no siempre es así. ¿Qué quiere decir que ejecuta de la memoria principal? Que está cargado en RAM. Todo el programa que yo estoy ejecutando está cargado en la RAM. ¿Qué hacen los debuggers? Generan breakpoints de software. ¿Qué es un breakpoint de software? Y lo que hace es, bueno, en la memoria RAM había una instrucción donde yo quería poner un breakpoint. ¿Sí? Una posición de memoria, se iba a ejecutar una instrucción y yo quería poner un breakpoint ahí. Lo que hace el debugger es, saca esa instrucción de la memoria y la reemplaza por una instrucción llamada break, ¿sí? O del tipo break. Hay varios tipos, en RISC-V se llama break, en x86 creo que también se llama break. Y entonces, ¿qué hacen estos breaks? Es una instrucción, pero que cuando se ejecuta la instrucción detiene la ejecución del programa. Y el debugger detecta que se frenó la ejecución del programa, porque se detiene de una forma muy particular, y entonces lo que hace es mete la instrucción original que sabía que tenía que estar en esa posición de memoria. Es como que del conjunto de instrucciones donde tiene que haber un breakpoint, saco la instrucción original y meto una instrucción de break. Y cuando se ejecuta esa instrucción de break, el programa se frena y yo, debugger muy vivo, agarro y ejecuto la instrucción originalmente que tenía que ejecutar en ese lugar. Y con eso logré fabricar un breakpoint de software. Entonces el debugger se convierte ahora en una especie de intérprete, porque lo que está haciendo es, está frenando la CPU y la está alimentando con instrucciones una a una cada vez que tenemos un breakpoint. Cuando nosotros lo vemos en la ventana del debugger, vemos la instrucción original, no vemos esta trampa que hace de cambiar la instrucción a break. Pero la CPU ejecuta una instrucción break propiamente dicho. Profe, Ahora perdón, sí. disculpe, es que no estoy entendiendo absolutamente nada. ¿Cómo es que puede ser un intérprete del breakpoint y cómo es que podemos alimentar a la CPU de instrucciones de breakpoint? O sea, un breakpoint no es la idea de que se va a parar en tal instrucción del stack pointer el programa. Es un breakpoint. Del program counter. Y eso es un breakpoint de hardware, donde hay un registro, donde vos en el registro pones una dirección y cuando el PC apunta a esa dirección que vos escribiste en el registro, se frena. Ahora, Claro, si se yo frena. tengo un programa en Assembler con un montón de instrucciones, hay una instrucción en Assembler que se llama break. Entonces, imagínate que yo acá tenía una instrucción que era, no sé, una ADI, ¿sí? Para decirlo en RISC-V. Y yo le puse un breakpoint donde estaban instrucciones a ADI. Pero yo no quiero grabar la dirección de ADI acá adentro porque tengo límites, tengo 6 nada más de esos registros para poder poner breakpoints. Y yo quiero poner más. Entonces, ¿qué hace el debugger? El debugger saca ADI de la memoria y escribe esta instrucción break. Cuando la CPU empieza a ejecutar todas las instrucciones, se encuentra con esta que se llama break. ¿Y qué hace la instrucción break? Detiene la ejecución del programa. El debugger detecta que se detuvo la ejecución del programa justamente porque ejecutó esa instrucción llamada break y sabe que ahí tenía que ir un ADI. Entonces agarra y le carga el ADI a la CPU y le hace ejecutar ese ADI. Y entonces se frenó efectivamente en donde estaba el ADI original y es como un intérprete, le acaba de pasar a la CPU la instrucción que tiene que ejecutar a continuación. ¿Cómo sabe que en ese break que pusimos break tiene que ejecutar un ADI? Y tiene una hermosa tabla donde dice, bueno, me pusieron un breakpoint donde había un ADI. Bueno, cuando se ejecute un breakpoint y el PC esté apuntando a esta posición de memoria, yo sé que ahí había un ADI. Y ahí mandé el ADI original. Por ahí más adelante había un NOP y vos ese NOP lo reemplazaste por un break y entonces cuando llegue acá el break va a ejecutar el NOP. Porque en una tabla va a decir, ojo que en esta posición de memoria el break no es un break, es un NOP. Y en esta otra era un ADI, y en esta otra es lo que sea. O sea, ok, o sea, es para que muchas veces convierta los breaks en tales cosas. Es un traductor, lo hace de traductor. Lo hace para que poder crear
de forma en software todos los breakpoints que quiera, porque si no estaría limitado a crear 6 en x86. En otras plataformas son solamente 2. ¿Sí? Son muy pocos. En cambio, con esta trampa de cambiar las instrucciones, puede crear básicamente casi todos. Entonces, ya deja de ser un programa compilado. Es casi un programa interpretado. Por eso digo que se convierte como una especie de intérprete. Profe, Sí. o sea que el break sería como un comodín, que según el registro en donde lo ponga, es según la instrucción que va a ejecutar, ¿o no? Según la posición de memoria donde vos lo pongas, cuando Sí. llega break, el programa se deja de ejecutar y, bueno, vamos a ver la semana que viene que se ejecute una interrupción, que es la interrupción de break. Esa interrupción la va a atender el debugger y el debugger se va a dar cuenta que es lo que tiene que hacer. Es una instrucción, si mirás el set de instrucciones de RISC-V, hay una instrucción que se llama break. Y es una instrucción que se usa para detener la ejecución del programa. Y no solo detiene la ejecución del programa, sino que detiene la ejecución de un programa de forma tal que el debugger sepa dónde se detuvo la ejecución del programa y te permita hacer un cambio de instrucción. No sé si los convencí o o están pensando en pasarse a abogacía. No, sí, yo creo que entendí, profe. Yo interpreté de que, diciéndole al programa de que, al debugger, de que cuando encuentre los breaks se podrá convertir en eso, se podrá interpretar como un ADI o como un NOP. Nada, es una manera de en vez de utilizar la cantidad limitada que hay, tengamos una cantidad infinita de breakpoints. Claro, pero esos breakpoints los pone el debugger mismo. Vos le das al debugger un programa que no tiene breaks. Tu programa no tiene breaks, tu programa tiene las instrucciones con el ADI, con el NOP, con lo que sea. Vos cuando estás ejecutando en el debugger, le decís, che, yo quiero poner un breakpoint donde está este ADI. Y entonces el debugger dice, bueno, yo no voy a usar un hardware para hacer eso. Te voy a cambiar la instrucción ADI por un break. Y cuando se ejecute esa instrucción break, tu programa se va a parar y yo ahí voy a ejecutar el ADI. Ok, creo que entendí. Bueno, igual podemos hacer un ejemplo. Vamos a abrir este programa. Esto que acabamos de ver con los breakpoints de software, bueno, podemos tener ilimitados breakpoints de software. Lo que no podemos tener ilimitados son watch points de software, porque no estamos ejecutando una instrucción, estamos accediendo a la memoria para leer o para escribir. Así que lo que voy a hacer acá es, voy a declarar un montón de variables, ¿sí? Con cualquier valor, no importa, como para que haya muchas variables, aunque no las use. ¿Sí? Declaré muchas variables. Compilo el programa. Y ahora ejecuto de vuelta el debugger. Voy a poner un breakpoint donde comienza el main. Puedo poner breakpoint main o si sé que está en la instrucción 13, pongo breakpoint 13. Fíjense que ahí apareció el breakpoint. Este breakpoint lo que dijo es, bueno, ahí había una instrucción. De hecho, puedo hacer el layout de assembler. ¿Sí? Y luego de, bueno, acá está función, acá está main, acá está el breakpoint, entonces donde está esa instrucción move-l, lo que hizo es internamente lo cambió por una instrucción break. Acá me lo muestra como que va a ejecutar un move-l, pero internamente lo cambió por un break. Ahora, dijimos que íbamos a jugar con los watch points, así que vamos a poner watch a la variable a. Bueno, tengo que empezar a ejecutar el programa. Run, empezó a ejecutar y llegó al breakpoint, así que ahí le pongo watch A, watch D, watch E, A, D, E, watch F, watch G, watch H. Voy a poner un breakpoint en la línea 4, un breakpoint en la línea 5, y ahora voy a apretar la N para que ejecute la siguiente instrucción. Cuando hago eso, fíjense que me tira un warning y me dice, ojo, porque no pude poner watch point 6 y 7, porque pediste más, no tenés tanto hardware para soportar tantos breakpoint y watch point. ¿Sí? Me dejó marcarlos, pero en cuanto le dije seguí ejecutando, se dio cuenta que eran demasiados como para poner y tiró un error.
Entonces ya me dice que esos watch point no los puede poner. ¿Sí? Esos no los puede poner. Fíjense que los que se llaman breakpoints son de software y los que se llaman hardware son de hardware. Cuando accedo a una posición de memoria no puedo poner un break porque estoy haciendo un load o un store. Eso no lo puedo reemplazar por algo de software. Entonces ahí no queda otra más que usar uno de los de hardware y fíjense que ya enseguida me pasé del límite que tengo en la arquitectura x86. ¿Quedó un poco más claro ahí? Sí, profe. De software puedo poner todos los que quiera, porque básicamente cambia todo por knobs, por breaks y ejecuta las instrucciones que yo le fui dando como si fuera un intérprete. Bueno, ¿qué vamos a usar nosotros para trabajar? Esto debería ser una clase de laboratorio, deberían tener las placas en su escritorio y yo les contaría cómo hacer un programa Hola Mundo para una placa. Lo van a tener que ver por la cámara con la placa que tengo yo acá. Si tienen ganas de recursarla cuando haya laboratorio, nos vamos a sentir muy felices. Nosotros vamos a usar el ESP-IDF, que es el conjunto de bibliotecas de Expressive para comunicarnos para programar adentro de estas placas. IDE para desarrollar. El ventilador de mi máquina está con el rojo vivo, se ve que se puso contenta. Debe ser porque dejé esto corriendo. Ahí está. Bien. Como IDE, ¿ustedes que usan VS Code, usan Code Blocks en las materias donde aprenden a programar? ¿Tuvieron alguna materia donde aprenden a programar? Onlinecompiladorc.com. Bien, perfecto. Bueno, nosotros vamos a aprender a programar en la consola o vamos a usar Eclipse, porque la gente de ESP lo que hizo es tuneó un Eclipse que es bastante amigable, pero también les dejé un video. El video está en un playlist ahí en Miel, donde les enseño a hacer todo esto en Windows con VS Code y con la consola. Así que ahora no lo vamos a ver sobre Windows, porque en esta máquina tengo Linux, pero si quieren hacer todo lo que vamos a hacer a partir de ahora en Windows, lo pueden hacer tranquilamente con VS Code o instalando el IDE de Eclipse o usando la consola. Vamos a ver todo primero con la consola y después lo vamos a ver con el Eclipse. Bien. Diferencias, pros y contras de cada uno. Bueno, siempre que trabajamos con la consola es 100% automatizable porque podemos hacer un script que replique lo que nosotros hacemos escribiendo comandos. Es lo menos amigable que hay en el mundo. Es multiplataforma, en este caso porque corre en Linux, en Mac y en Windows desde la consola. Y está todo guiado por variables de entorno. Así que la dirección de dónde la dirección. El path de dónde está el compilador y dónde está el debugger se carga en variables de entorno. Así que cada vez que abrimos una consola tenemos que decirle dónde están todos esos programas y se hace a través de variables de entorno. Si usamos un IDE como el Eclipse es muy amigable. La automatización es por command line, porque eso es lo bueno que tiene el ESP-IDF. El proyecto que nos crea lo podemos correr por Eclipse o por VS Code, pero también podemos ir a la consola y ejecutarlo, ¿sí? No el que creamos por consola. El que creamos por consola no va a correr en Eclipse o en VS Code, pero los que creamos en VS Code o Eclipse sí pueden correr desde la consola. No hay mucho más para decir. Vamos a usar estos dos que están en negrita. VS Code se los dejé en un video por si lo quieren usar. Bien, ¿cómo se trabaja en programación? Y escribimos un programa en alto nivel. Este programa se va a valer de las bibliotecas de Expressive. Va a pasar por un compilador. El compilador va a generar código de bajo nivel, assembler de RISC-V. Y ese assembler se va a ensamblar como un ensamblador y se va a generar código de máquina. Ese código de máquina lo vamos a transferir utilizando un protocolo que se llama JTAG, y lo vamos a transferir a la placa para que el micro lo ejecute. Esa es la secuencia que nosotros vamos a ejecutar. Esto está muy resumido. Esto es más parecido a la vida real. Lo que vamos a hacer es, en el IDF vamos a crear un proyecto. Ese proyecto lo vamos a compilar y nos va a generar un binario de aplicación.
y ese binario de aplicación lo vamos a transferir al chip. ¿Cómo? Usando un cable USB. Estos cables, estas placas que nosotros vamos a utilizar tienen dos interfaces USB. Una es la interfase USB serie. Esto lo vemos en la materia anterior, en Fundamento de Sistemas Embebidos, así que ahora debería ser un repaso. Ya sé que ustedes no la cursaron, así que esto se conecta a la PC como si fuera un puerto COM virtual, pero dijimos que estos chips, los ESP32C3, tienen también el debugger adentro, y el debugger adentro lo tienen conectados en las patas 18 y 19. Así que si en las patas 18 y 19 conectamos un cable USB, si pelamos un cable USB y conectamos de más y de menos la alimentación y masa, lo enchufamos a una computadora y aparece un debugger. Ahora, como eso es bastante poco práctico, hay otras placas, como las que nosotros tenemos para usar, que tienen dos puertos USB. En uno está conectado directamente el debugger y en el otro está conectado el puerto serie para programar si no usamos el debugger. Nosotros vamos a usar directamente la placa con el debugger, que es este puerto que está acá. Bien, ¿por qué necesitamos un debugger que sea físico, que sea un cable? Porque hasta ahora vimos un debugger y era un programa que corre en la computadora. Bueno, ese programa sigue siendo GDB y está corriendo en la PC. Pero ¿qué pasa? Recién corrimos GDB sobre un programa que estaba corriendo en la misma PC. Pero ahora, ¿dónde va a correr el programa si estamos programando en un micro? ¿Corre en la PC que estamos programando? En el micro. Corre en el micro. ¿Y cómo hacemos para preguntarle al micro qué es lo que está haciendo? Hay una comunicación por USB y esa comunicación se hace mediante un protocolo JTAG, que es el que ingresa al micro para debuguearlo. Ahora, hay un hardware que es un adaptador de USB a JTAG y eso es lo que está integrado acá dentro del micro. Eso ya está adentro. Nosotros vemos los cables USB que van directamente a la computadora. Pero el problema es que GDB sabe debuguear programas en una PC, pero no sabe debuguear programas en cualquier placa que nosotros le enchufemos. Fíjense que vimos que había una enormidad de placas. Teníamos placas Arduino, placas ST, placas de estas ESP32. Y no vamos a tener una versión de GDB específica para cada placa que nosotros vamos a correr. Entonces lo que existe, como siempre, es un broker, un intermediario, que en este caso es OpenOCD. OpenOCD es un programa que lo que hace es, por un lado habla con el debugger y con el otro lado habla con la interfase JTAG. Que lo tengo un poquito mejor. Entonces, ¿qué hace OpenOCD? OpenOCD para la izquierda habla con GDB. Plantea un GDB server y el programa GDB o el IDE se conecta en ese GDB server. Acá hay código para soportar múltiples dispositivos, ¿sí? Sea un ST o un ESP32, y a través del puerto JTAG, que son cuatro líneas físicas, se ejecuta esta máquina de estado que está dentro del controlador, del microcontrolador, y se accede al micro para debuguearlo. Esa es más o menos la idea de cómo funciona todo esto. OpenOCD es el que hace la traducción entre el GDB cliente y lo que está corriendo adentro del chip. Esto es más que nada informativo. Fíjense que no tiene una tirita roja. Así que veamos cómo hacemos un proyecto con ESP-IDF. Lo primero que tenemos que hacer, tenemos que descargar el ESP-IDF. Vamos a la página de Espressif y nos plantea cuáles son todas las dependencias que necesitamos y después nos dice, bueno, todo el proyecto de ESP-IDF está en este GitHub. Se descarga. Y esto es para Linux y para Mac. En el caso de Windows hay un video que hice yo donde les muestro cómo se descarga esto, cómo se ejecuta y cómo se usa, tanto para la versión de línea de comandos como para la versión de VS Code. Básicamente lo que se ahorran es tener que descargar del GitHub porque acá directamente se bajan un .exe con el instalador que instala todo de una.
Es la ventaja que tiene en Windows. Después todos los siguientes pasos son lo mismo, sea Windows o sea Linux. En el caso de Linux o Mac, una vez que descargan ese GitHub completo, tienen que ejecutar estos comandos para instalarlo en el sistema y para exportar las variables de entorno para poder ejecutar. Esa es la única diferencia entre Linux y Mac y Windows. Así que vamos a hacer eso. Esperen que abro otra terminal. Bien, entonces vamos a crear un proyecto. ¿Cómo creamos un proyecto? Primero hay que ir al IDF, yo lo tengo en esp.export. Y esto lo que le está diciendo es a mi terminal, le está diciendo, mira que acá está instalado el compilador de RISC-V, acá está instalado el debugger, acá está instalado todo. Lo que hizo es me declaró las variables de entorno para que yo pueda ejecutar esos programas. Todo lo vamos a hacer con este comando que se llama idf.python y que va a tener distintas opciones según lo que vayamos haciendo. Así que nos vamos a la carpeta una carpeta que esté vacía y lo que voy a hacer es voy a crear un proyecto idf python create project y le voy a poner, no sé, curso lunes noche. Y lo que hizo es creó una carpeta que se llama curso lunes noche. Si entro, lo que tiene es un archivo que es curso-lunes-noche.c y los archivos de CMake para indicarle dónde está el compilador, dónde está el debugger y un montón de cosas por el estilo. Ahora, este proyecto está vacío, no tiene nada. De hecho, si quiero ver qué es lo que tiene ese programa, tiene un app main que está vacío. Pero no solo está vacío en cuanto al código, sino que está vacío en cuanto a qué chip tiene que correr. Porque recordemos que el ESP-IDF permite correr sobre cualquiera de los chips de ESP32. Y nosotros queremos ejecutarlo en el ESP32C3. Para lograr eso, vamos a correr IDF, esto de vuelta en Windows son los mismos comandos, set target, y le decimos cuál es el chip que queremos. ESP32C3 es el que tengo yo. Si ustedes se quieren comprar un ESP32 común por 5.000 pesos, van a poner ESP32 solo. Y ahí lo que acaba de hacer es, le dijo cuál es el chip contra el cual tiene que compilar. Así que con eso definió cuál es el compilador y definió cuál es el debugger y un montón de cosas por el estilo. Ahora, esta biblioteca ESP-IDF viene con un montón de componentes y dado que son tantos, elegir cuáles vamos a usar y cuáles no vamos a usar es complicado. Así que tiene un menú de configuración que se accede con menú config y en este menú de configuración podemos elegir cuáles son las cosas que queremos encender y que queremos apagar. Por ejemplo, si queremos apagar el Wi-Fi, venimos acá a la parte de component config, debe haber algo que dice Wi-Fi y podemos apagarle la placa Wi-Fi, por ejemplo. Algo que vamos a tener que hacer por ahora en esta clase, pero cuando veamos la parte de interrupciones ya no, es apagar el watchdog. Así que donde dice interrupt watchdog hay que apagarlo, donde dice task watchdog hay que apagarlo. ¿Qué es el watchdog? El watchdog es un hardware que tienen las computadoras, las PCs de escritorio no suelen tenerlo, pero casi cualquier computadora embebida lo tiene, que está todo el tiempo verificando si el programa se colgó o no se colgó, dicho de una manera muy coloquial. En realidad lo que hace el watchdog es un contador que decrementa permanentemente y cuando llega a 0 resetea la computadora. Literalmente resetea el microcontrolador. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No tenemos que dejar que ese contador llegue a 0. ¿Cómo hacemos que ese contador no llegue a 0? Y tenemos que escribirle un valor alto distinto de 0 todo el tiempo. O cada una determinada cantidad de instrucciones tenemos que escribirle un valor porque el contador se está decrementando todo el tiempo y en el momento que llega a 0 es como una bomba, explota y se acaba el programa, se resetea el micro. ¿Por qué los diseñadores de microcontroladores se les ocurre que ponen eso en un microcontrolador y que encima está prendido por defecto? ¿Para qué puede llegar a ser útil?
¿Por qué querrían tener algo que resetea la computadora automáticamente? ¿Quedó alguno vivo? Para saber si está mal. No, pero estoy limadísimo. No mal. ¿Qué hacen ustedes cuando se les cuelga un Por si programa? algún programa queda en un bucle infinito y de alguna manera darle algún cierre. Claro, imagínate si estás corriendo un programa adentro de un satélite, que no podés ir a apagarlo. Y te quedó colgado en un loop infinito. ¿Qué haces? ¿Perdiste el satélite? Son son hardwares que justamente lo que tratan de hacer es evitar de que la computadora quede en un loop infinito colgado. ¿Y cómo hacemos para evitar eso? Y bueno, tenemos que estar todo el tiempo escribiendo en ese contador para que no llegue a cero. En el momento que llegue a cero se va a resetear y bueno, vamos a tener que agarrar y sí, como administrador de tareas, si estás corriendo un solo programa y se cuelga, no tenés ni siquiera administrador de tareas, Santiago. En definitiva, lo que queremos hacer es que cuando el programa se prenda, se fije si se reseteó porque entró en un loop infinito. Y ahí, bueno, tendrá que tomar alguna determinación sobre qué hace o qué no hace la siguiente vez que ejecute. Pero lo que estamos haciendo con el Watchdog es estamos teniendo como alguien que se está asegurando que la computadora no quede colgada en un loop infinito. Nosotros vamos a pagar esa protección porque en estos pequeños programas que vamos a hacer todos loops infinitos. Y entonces el Watchdog nos va a estar reseteando el programa permanentemente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, entran acá a ESP System Settings y apagan el Watchdog. Cuando sale, le decimos que sí y ahora generó un archivo nuevo que se llama sdkconfig. Y acá están todas las opciones de configuración que usamos ahí en el config. De hecho, si hago un grep por Watchdog, estará como watch, sí. No, watch points. Bueno, de alguna forma define cuál es el Watchdog y está en esos valores que están por ahí. De hecho, me parece que está en el all. No, tampoco. Bueno, no es importante, está en la configuración guardado. Bien, ya lo configuramos. Ahora, lo que no tenemos es... por acá. Lo que no tenemos es un programa, ¿sí? Tenemos un main que está totalmente vacío. Así que vamos a escribirle un programa. Vamos a ir al main. Vamos a editar el archivo .c. Vamos a borrar todo esto. Y le vamos a pegar un programa. ¿Qué hace este programa? Típico programa de Hola Mundo cuando tenemos un microcontrolador. Lo que queremos saber es que estamos corriendo nuestro código y que nuestro código está vivo. La mejor forma de hacer eso es conectarle un LED a una determinada pata. En este caso usamos la pata número 10. La pata número 10 la reseteamos para que no importa en el estado que haya estado, cuando comienza el programa se resetea. Definimos la dirección, de vuelta esto se ve en la materia anterior, que hacemos estas prácticas sobre MicroPython, acá sería lo mismo nada más que en C, pero lo que estamos diciéndole es, como nosotros vamos a controlar un LED es un dispositivo de salida, así que la pata la ponemos en modo salida. Así que GPIO Mode Output, diciendo es ese pin de entrada-salida lo estamos poniendo como salida exclusivamente. Así que GPIO Set Direction 10, sobre el pin 10 estamos diciéndole que es de salida. Y luego hay un while 1, por eso lo de apagar el Watchdog, porque este programa va a morir ahí adentro y nunca más va a salir. Y lo que hacemos es al GPIO es pin en inglés, General Purpose Input Output, le definimos cuál es el nivel, así que sobre la pata 10 ponemos un 0, y fíjense que más adelante sobre la pata 10 ponemos un 1, así que esto va a apagar un LED y esto va a prender un LED. ¿Qué es esto que está en el medio, VTask Delay y VTask Delay? Esto es una función que lo que va a hacer es se va a quedar demorado ahí. ¿Cuánto tiempo se va a quedar demorado? Bueno, acá le ponemos 1000 y dividimos por la unidad de milisegundos que utiliza la computadora esta. Esto es una variable que básicamente está diciendo cuántos pulsos tiene que ejecutar para que pase un milisegundo. De vuelta, esto lo vemos en la materia anterior, pero en resumen muy acotado, esto lo que hace es demora 1000 milisegundos. 1000 milisegundos es un segundo. Y acá vuelve a demorar 1000 milisegundos. Así que apagamos el LED, esperamos un segundo. Prendemos el LED,
esperamos un segundo y volvemos a ejecutar lo mismo. Es todo lo que hace este programa, ¿sí? No es mucho más complejo que esto. Lo grabamos y ahora lo que tenemos que hacer lo tenemos que compilar, pero ya no tenemos el GCC que teníamos antes. Ahora hay que compilar contra todo este SPIDF. Por suerte viene un hermoso comando que se llama build, que lo que hace es compila. Va a tardar un ratito. Tarda un ratito porque tiene que compilar toda la parte del SPIDF la primera vez. Si ahora le hago un cambio, obviamente va a tardar mucho menos. Y ahora que está compilado, lo quiero bajar al micro, así que idf.python flash. Y lo que hace es va a buscar puertos series, encontró uno donde está el micro conectado y lo acaba de programar. Así que, ¿dónde tengo la cámara? Acá tengo la placa. Y se ve que el LED tira cada un segundo. Porque creo que su compu está en el límite. ¿Cómo? Creo que su compu está dándolo todo. Porque no actualiza la imagen de la cámara. Ahora no actualiza la imagen de la cámara. No, sí se ve. Yo Se está viendo la cámara. Sí, sí, se ve. Parece la A ver, cámara. ¿está bien normal? Entonces la que Ah, está al está. límite es el tuyo, Franco. No. Mi Ryzen 5600X no es el límite. Tu No conexión sé, es- vos fijate. No se ve. Era la miniatura. Se ve perfecto. Qué copado. Yo hice eso que te tilde el LED con un 555 en la secundaria. Bien, perfecto. Decíselo a Carlos que te va a desaprobar. Porque si hay algo que odia a Carlos es el 555. No, yo no lo voy a desaprobar. Desaprobaría en todo caso al profesor que le enseñó a usar esa porquería. Sí, eso y después no me acuerdo que otra cosa más también. Unas compuertas, no me acuerdo qué era lo que dije. Ya ni me acuerdo lo que hicimos. Pero el 555 con el temporizador ese del LED titilando. Típico. Bueno, nosotros tenemos una materia previa a esta donde les enseñamos cómo hacer esto sin un 555 y acá se lo enseñamos a hacer en C, sobre una arquitectura RISC-V. Bien, nos queda ejecutar el debugger. Si quieren lo ejecutamos ahora y después hacemos una pausa. No queda muchísimo más, queda repetir esto pero sobre el IDE. Así que veamos ahora qué hacemos con el debugger. Voy a ejecutar idf Python y voy a correr el debugger. Ahora voy a usar gdb y acá en vez de ser todo junto es -tui, porque así se le ocurrió a la gente de Expressive. ¿Y qué pasó? Voy a todo junto. Ah, también era todo. Ah, perdón. gdb tui debe ser en PC y acá es todo junto. No hay diferencia. Bien. Como van a notar, es recontra lento. Tiro refresh y me tira connection timeout. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funciona el debugger? ¿Sí? Pongo run y no corre, pongo continue y no corre. ¿Qué me olvidé de hacer? Vayamos a esta diapositiva. ¿Alcanza con correr GDB solamente? No. Hay que correr OpenOCD. Si no, GDB no sabe cómo conectarse con todo este camino al chip. Así que sí o sí tenemos que estar corriendo en una ventana OpenOCD y en la otra ventana tenemos que estar corriendo GDB. Así que lo que voy a hacer es, acá voy a correr idf OpenOCD y esto se acaba de conectar al chip. Me dice encontré un Core RISC-V, un SP32C3 y acá tengo que correr el debugger, pero como es otra terminal tengo que setear las variables de entorno. Esto lo tienen que hacer siempre. En Windows es más fácil porque pueden abrir la terminal ya con todo resuelto. Pruebas, le había puesto esto. Así que ahora sí puedo hacer idf.py gdb tui. Fíjense que arriba OpenOCD ya está tirando comandos y ahora estoy
en la ventana del debugger. Voy a poner refresh. Ahora estoy en la ventana del debugger y ya me puso un primer breakpoint ahí. Así que voy a poner un breakpoint en la línea 12. Voy a poner un breakpoint en la línea 14, que son los lugares donde se prende y se apaga el LED. Voy a prender la cámara. Voy a acercar la placa. Y lo que voy a hacer es, voy a ejecutar con next, perdón, con run, con continue para que corra. Ahí llegó hasta el primer set LED que va a poner el LED en 0. Bueno, obviamente está en 0, así que no va a hacer nada. Ahí llegó al segundo, donde va a prender el LED, lo va a poner en 1, así que continue o le pongo next para que siga a la siguiente instrucción. Fíjense que ahí prendió el LED. Si le doy next, voy yendo paso a paso. Ahí le voy a dar next para que apague el LED y apago el LED. Ahí le doy next para que espere un segundo. Fíjense que espera efectivamente un segundo. Ahí le doy next, ahí le doy next. Pero si no quiero estar dándole next, le doy continue todo el tiempo. Y lo que hace es va a saltar de un estado al otro. Así que si tenías alguna duda para qué sirve un debugger, Franco, para esto sirve un debugger. Un debugger sirve para que puedas ejecutar paso a paso en una placa y puedas prender y apagar un LED, sí. Es todo un hardware y todo un desarrollo para prender y apagar un LED. Pero como decía Carlos cuando me enseñó esto allá por el 2005, romper la barrera del LED, o sea que ustedes tengan control de cuándo prenden y apagan un LED, es el primer paso que tienen que hacer para programar un microcontrolador. Y de acá a dominar el mundo están a 2 pasitos más. Me gusta esa parte de la de dominar el mundo. Me interesa bastante sacar el nuevo Intel. Bueno, en ese momento teníamos un taller de microcontroladores que justamente el logotipo era el de el ratoncito cerebro que quería dominar el mundo con un microcontrolador. Sí, yo sería Pinky igual. Yo también, quédate tranquilo. Imagínate que yo le enseñé cómo encender un LED a Edgardo y hoy se aparece con todo esto. ¿Cuántos años después dijiste más o menos, Edgardo? Y 2005. 17. Casi 20 años. Casi 20 años. Ah, mamita, ¿cómo pasó el tiempo? Igual Edgardo Go sí es cerebro. Tipo, uno puede ser Pinky, pero Edgardo Go es definitivamente cerebro. Sí, claramente. Bien, bueno, hagamos una pausa. Lo que nos queda es ver todo esto mismo, pero con el Eclipse, que es un poco más amigable que hacer esto con la terminal. Pero de vuelta, imagínense que esta placa está corriendo en un controlador de semáforos en Mendoza y ustedes están sentados acá en Buenos Aires y tienen un ñato allá en Mendoza que puede ir con una computadora, enchufar el debugger y ustedes tienen un acceso por SSH a esa máquina. Bueno, pueden debuguear un controlador que está corriendo en Mendoza, por decir algo, y no se tienen que trasladar. Entonces, a poder hacerlo por una terminal es cómodo. No es lo más cómodo, lo vamos a usar ahora con una interfase gráfica y es mucho más amigable, pero bueno, es bueno que sepan hacerlo en una terminal, me parece a mí. De vuelta, esto no se lo podemos tomar, no le vamos a dar una terminal en un parcial, pero la técnica de cómo se debuguea un programa, a mí me parece que deberían darlo mucho más a fondo en las materias de programación, me parece que no lo dan. Acá, como estamos obligados a correr un programa en una computadora que no es la que estamos usando para programar, sino que es un microcontrolador, no nos queda otra que explicar cómo funciona un debugger. Así que bueno, hacemos una pausa, volvemos y 10, 9 y 10, damos 15, 18 minutitos, 9 y 10 volvemos. Perfecto. ¿Cortás la grabación, Edgardo? Sí, obvio.